Martín, ¿ya conoces el centro de Guadalajara? ¿Ya fuiste a darte una vuelta? Sí, estuve ayer por ahí. Bien, pues mis amigos yo creo que con más razón lo conocemos, ¿no? Hablamos de la catedral, que es el corazón de Guadalajara. ¿Verdad que a un lado hay un monumento que tiene forma de anillo, que tiene muchas estatuas? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿La rotonda de qué? De los ilustres. Sí, pero de los que ilustres. Jaliscienses ilustres. Así es, de los jaliscienses. Oye, Martín, se me hace que te sabes que Sí, es típico. Bien, fíjate qué curioso. La gran mayoría estamos mal acostumbrados a decir rotonda de hombres ilustres, pero tiene 12 años que cambió de nombre. ¿Por qué? Porque ya no se llama hombres ilustres y porque ahora se llama jaliscienses ilustres. Ya si la pura frase te lo dice todo, ¿no? Que incluye mujeres. Exactamente, porque ya hay mujeres. En el momento en que tú le sigues diciendo hombres ilustres, te escucha un extranjero como Martín, te va a decir, ¿vives aquí? ¿No te has dado cuenta que ya hay mujeres? Pues eso no se llama de hombres. Tienen 2 mujeres, la primera ingresó hace 12 años, Irene Robledo. La última tiene 6 años que ingresó, Rita Pérez de Moreno. Así que por lógica hace 12 años cambió de nombre, en el momento en que entró a la primera. Cuando no había mujeres, era obvio que era una rotonda de hombres ilustres, pero ya no. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ver esa plática? Vénganse mucho y dirán, oye Jorge, ¿qué tiene que ver la rotonda? Pues la rotonda está allá en el centro, más de lo que te imaginas. ¿Sabes por qué? Porque la rotonda que está en el centro es la más nueva, pero casi nadie conoce la rotonda original que tuvo el Estado, la primera que tuvo, está frente a ti, la tiene el Panteón de Belén. Es impresionante, es el mausoleo más grande que tiene el Panteón de Belén. ¿Sabes qué es lo más impresionante? Lo que no pueden ver. Debajo de la estructura hay una capilla subterránea. Abajo hay un altar pequeño, una bandera nacional y 64 catacumbas. La gente más importante de Jalisco que te puedas imaginar por lo que hicieron por nosotros estuvo ahí sepultado. Y digo estuvo porque ya lo llevaron al centro. Ahí estuvo sepultado Enrique Díaz de León, Ramón Corona, Manuel López Cotilla, Manuel M. Diegues, Severo Díaz Galindo, Valentín Gómez Farías, entre algunos otros de los más grandes hijos de Jalisco. Todos ellos ya están en el centro sepultados, pero esta fue su rotonda original donde ellos fueron sepultados. Atrás no hay escalera, ¿lo pueden ver? Hay una puerta que conduce a esa capilla. Y algo muy interesante, que esto les va a llamar mucho la atención. Entonces, vamos a acercarnos a la escalinata. Así como estoy, como si fueran a subir, pero sin subir eso. Volten a ver, muchachos, la punta del mausoleo. Si el sol le lastima, tápense. Comiencen a recorrerlo desde la punta hasta el suelo, hasta que su vista llegue al suelo. Bien, estamos de acuerdo en que el puro pico prácticamente parece construido con puro azulejo, ¿no es así? Y del pico hasta el suelo, pura cantera, ¿cierto? Pregunta para ustedes, desde el ángulo que tienen, ¿cuál de esas dos partes, el pico o la cantera, cuál de las dos desde aquí parece ser más larga? La cantera. Sin duda alguna, ¿no? El pico se ve como un copetito, nada más arriba, ¿cierto? Bueno, vamos a comprobar qué tan buena vista tenemos. Adelante. Pasa. Vamos a conocer por dentro el lugar. Bienvenidos, pasen. Toca, pero que no se quede. ¿Cómo se ve, muchachos? ¿Igual o diferente? Completamente distinto, ¿no? Estabas hace menos de un minuto abajo, muchos dicen, ¿qué? Me engañó. ¿Sabes qué te engañó? ¿Notaron cómo están los azulejos colocados? Rombos dentro de rombos. Son las figuras simétricas las que te engañan, haciéndote pensar que es corto, que normalmente es enorme. Cada cuadrito que estás viendo está pintado a mano uno por uno. Se llaman casetones. Aquí velaban a puro personaje ilustre porque se acuerdan que ya era otra capilla para ricos. Esto fue para personajes ilustres solamente. Los más grandes hijos de Jalisco fueron velados en este lugar, pero de una forma muy peculiar. Aquí colocaban el féretro. ¿Ya te fijaste cómo está el altar? No es un altar tradicional, es un altar tridentino. Es decir, pegado a la pared. Recuerden que hace más de medio siglo la misa católica era al revés. Sacerdotes de espaldas a los feligreses, de frente al altar.
La misa no se oficiaba en español, se oficiaba en latín, una de las lenguas más antiguas del planeta. Terminaban la misa y bajaban por esta escalera hacia la parte de atrás para sepultar. El otro día vino una señora, si no estoy mal, de Guatemala, y me hizo una pregunta muy buena. Me decía, oiga Jorge, ¿y por qué no bajaban por acá? Pues hay exactamente la misma distancia de aquí para allá que de acá para acá. Buena observación, pero fíjate en dónde está la diferencia. Aquí para que puedan ver las dos puertas. Aquí no estaban, ahí estamos viendo. Aquí al frente para que puedan ver las dos puertas. Entender. ¿De qué material es el camino que nos trajo? Ahí está. ¿De qué material es? ¿Piedra? Así es, piedra, cantera. ¿Y de qué material es el que vamos a usar? Es piedra normal. Recuerden que es tierra. Todo lo que tú ves empedrado es terracería. Por algo le pusieron es tierra. Acuérdate lo que dice la Biblia: polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso tenían que bajar forzosamente por acá. Era un simbolismo. Hablando de simbolismo, le pregunto a Andrea y a mi amiga Tuli, que son las dos damas que nos acompañan el día de hoy. ¿Notaron, muchachos, al subir las escaleras que el escalón es cortito? ¿Tienen que ir viendo dónde va el piso, no? Sí. Si eso es para una mujer que su pie normalmente es mucho más chico que un hombre, imagínate nosotros cómo lo notamos. Los primeros escalones que vas subiendo, todavía como hasta la mitad, parece como si no avanzaras. Subes y sientes como... Y ya los últimos parece como que se te enderezan de repente medio raros. Esto lo hizo Gómez Ibarra. Pero es que hay gente que me dice, ¿cómo es posible que un arquitecto tan bueno ha hecho un escalón defectuoso? El escalón está defectuoso. Lo hizo a propósito. Para que de que subas el primero hasta el último escalón, le brinda respeto a la que pide agachar la cabeza. Para hacer una reverencia al ir subiendo y al bajar de este lugar. Chicos, el Panteón de Belén tiene un secreto que poca gente lo conoce. Y solamente aquella persona que es bueno para observar lo descubre sin necesidad de que alguien te lo diga. Pero hay algo que se lo va a compartir. Fíjense, acérquense a esta puerta. Ya pasamos por aquí. De hecho, tenemos de por aquí. Párense aquí en el marco. Échenle un pequeño vistazo. Desde acá, acá. Lo que podemos apreciar es esto. ¿Ya lo vimos? Bien. Ahora, lo mismo del otro lado. Vamos de paseo por acá. Igual acá tenemos las vistas de la puerta. Y acá. Hay algo que más que eso. Yo les hago una pregunta, muchachos. ¿No sería lo más normal del mundo en un cementerio tener cruces e imágenes religiosas? Esto que te acabo de preguntar, hay gente que se lo digo cuando van saliendo, ¿sabes lo que me dicen? Oye, sí es cierto, ni cuenta me di. O no le di importancia a eso. ¿No sería de lo más normal del mundo? ¿Ya te diste cuenta que casi no hay aquí? ¿No se han preguntado el por qué? Manuel Gómez Ibarra, el hombre que hizo el cementerio. Y prácticamente el 90% de la gente sepultada aquí pertenecían a una sociedad secreta. Son masones. Yo les pregunto, cuando estaban parados observando hacia arriba, ¿no hay detrás de un billete de $1 una pirámide? ¿Y el ojo de Horus? Así es. ¿No era eso lo que estaban viendo ahí abajo? ¿Una pirámide? Y el ojo, aunque ahí está parado arriba, porque tiene una campana en cada uno de ellos. Muchachos, creo que ahora cobra mucho sentido una frase que hemos escuchado. Que vea el que tenga ojos para ver. Todo está frente a ti. Es cuestión de que lo interpretes. Y verás que ahorita que te asomaste y ahorita que te asomas acá, ya habrán notado algo que a lo mejor no le hice importancia. La gran mayoría de tumbas tiene formas piramidales o simbología masónica. Muy interesante. Vamos a continuar de este lado. De hecho, ¿verdad que en la masonería hay dos símbolos muy conocidos? Pirámide, ojo de Horus y escuadra y compás encontrados. Aquí está la escuadra y el compás. Y al fondo está la puerta que conectaba al patio de pobres. De esa puerta para allá solo pobres, de esa puerta para acá solo gente adinerada. Eso es lo que tiene el panteón, que a muchos les encanta. Es un panteón prácticamente, casi en su totalidad, masónico. Inclusive, muchachos, no sé si será por la hora, el día, que somos muy poquitos, pero yo apelo a su sensibilidad. No sé si han notado algo. El ambiente que tiene. Cierra los ojos y parece que estás en un parque, menos en un cementerio. Es increíble la paz que tiene este lugar. Yo siempre uso una frase, aunque suene muy trillado, ¿no? Pero tiene una paz casi sobrenatural, de verdad. Muy fuera de lo común en un cementerio. Cuidado con el capero.
Cuando vean esto, muchachos, cuando vean representaciones de ataúdes pequeños o tumbas pequeñas, son de niños o de niñas. Este caminito tiene muchos, al principio había algunos, por aquí hay más. Por eso cuando los guías de repente nos comunicamos, oye, ¿dónde andas? Ah, estoy en la calzada de los Angelitos, así le decimos a esto. Porque hay mucho niño y mucha niña aquí. Acuérdense que lamentablemente en esas épocas, por epidemias, por guerras, un niño o una persona de tercera edad eran los más vulnerables por la baja de defensas que tenían ellos. Muy bien, vamos a continuar de este lado. Perfecto. Vamos a pararnos. Tengan cuidado con las hormigas. ¿Hormiga? Acá no hay, venga. Ahí lo voy a poner puro hormiga. Mira esta. Bien. Anda, Bueno. mira, vamos a ver. Y para ustedes que es la primera vez que vienen, les presento a uno de los inquilinos más famosos que tenemos en el cementerio, el árbol del vampiro. Para comenzar, no sé si ya observaste algo. No es un árbol normal. Obsérvalo bien. Parecen como 8 árboles naciendo de uno solo para comenzar. 2, es el único árbol que existe en este lugar que está enrejado. Por algo será. 3, todos los árboles que has visto aquí, incluidos estos, están secos. Su naturaleza es que su tronco sea cilíndrico, ¿no es así? Pero ya notaste cómo se ve el árbol si lo ves desde las piedras, desde la orilla. El árbol no es cilíndrico. El árbol es rectangular. Si hubieran venido hace 10 años, les juro, de verdad, sin exagerar, que en este momento estarían con la boca abierta. Porque hace 10 años aún se alcanzaban a ver pedazos de una tumba que están dentro del árbol. Eso es real, no es ningún mito ni ninguna leyenda. Hay una tumba dentro del árbol. Por eso el árbol tiene la forma de la tumba. El árbol creció y ya la cubrió, ya no se ve nada. La leyenda dice que el día que este árbol se seque o se caiga, el ser que duerme en su interior quedará libre de esa prisión para atacar con toda su furia. Porque el árbol no es un árbol normal. Él estaca que le clavaron en el corazón para matarlo. Pero al traspasar su cuerpo, tener contacto con el suelo, se desarrolló hasta formar este impresionante árbol que hay aquí, que se conoce como el árbol del vampiro. Dicen que si lo pinchas brota sangre. Eso es falso. Pero muchos lo creían y venían a dañarlo, por eso tuvo que proteger. Y en la noche escucharán con lujo de detalles lo que esta historia tiene para ti, que es de las más famosas del panteón. Pero fíjense, muchachos, como es la primera vez que vienen, vamos a caminar por acá. Hay una historia que cuando a la gente le doy el corto y ellos me dicen, ay, Jorge, ahora sí te pasaste, nos quieres ver la cara o nos estás cotorreando algo. Ese cruce de camino nos trajo para acá, ¿cierto? Sí. Pero igual puede pasar al frente, izquierda, derecha. Es un cruce de caminos. En la noche, en ese cruce, te contamos una historia de un joven que tenía 17 años. Se llamaba Santiago. Vivía en la miseria más grande que se puedan imaginar. Él no tenía padre, muchachos. Su mamá, de la cintura hacia abajo, era paralítica. Vivía en una chocita pidiendo limosna. Pero él tenía un sueño: ser sacerdote. Es su máximo anhelo, servir a Dios. Un día un accidente terrible lo trae aquí, al antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que aún funciona, por cierto, pues si escuchan ruidos está en funcionamiento. Y ahí estuvo internado, pero fue tan grave el accidente que quedó desahuciado. Le quedaba poco tiempo de vida. En un arranque de desesperación, Santiago se brinca al panteón y se ahorca con su sábana en uno de los muchos árboles que había aquí. ¿Se acuerdan que era una huerta? Bien. La última parte de esta historia o de este corto se los voy a contar más adelante, para que usted tenga una referencia más cercana de lo que les quiero dar a entender. Vamos caminando y vamos observando el hospital. ¿Verdad, muchachos? Que lo único que se ve pues es la estructura original que tenía, el material original, parte adobe, parte ladrillo, el tamaño que tenían las ventanas. Se han ido modificando, ya se fijaron. Había una puerta ahí también está simbolizado. De ahí el más, ¿verdad, muchachos? Que no se ve nada fuera de lo común. Simplemente una barda vieja, en pocas palabras, ¿cierto? ¿Me creerían si les dijera que en la noche, en esta misma zona que acabas de observar, parece que ve la sombra de alguien que está colgado? O como si estuviera parado. Eso solamente se ve en las noches.
Ustedes tienen una gran ventaja, ya lo vieron en el día, ya vieron lo que no se ve. Por eso hay gente que en la noche, la primera vez que ven en su vida es en la noche, y dicen, no puede ser, lo ven en el día, para que vean que en el día no se ve, solamente se ve en las noches. En la noche parece que ve la sombra de alguien que está parado, como si estuviera colgado. Dicen que ese es el castigo de Santiago, por haber maldecido a Dios, reflejarse cada noche como una sombra. De hecho, se suicidó en ese árbol. El árbol se secó como una maldición. Hace 16 años se cayó y lo cortaron para dejarlo en donde estaba. Y para que tú conozcas esta historia. De ese joven que se atrevió a maldecir a Dios. Es de las leyendas más impactantes que hay en la noche en este lugar. La sombra del ahorcado, o el árbol del ahorcado, como muchos le llaman también. Y se fijan en este mango, muchachos, muy grande. Se fijan en las ramas que caen hacia el frente. Cómo parece que quieren acariciar esas dos tumbas que parecen primas hermanas. ¿Verdad que la columna que está más hacia la izquierda está más delgadita que la otra? Parece. Así es. Esa tumba tiene una de las leyendas más impactantes de este lugar. La historia de una mujer llamada Victoriana Hurtado. Victoriana Hurtado fue enterrada viva por su propia familia para quedarse con su dinero. Es también de las leyendas más escalofriantes de este lugar. Pero hay una, no leyenda, fíjense, es algo que a mí, en lo particular, siempre que se lo cuento a la gente, realmente me gusta mucho ver la reacción que tienen en ese sentido. Y esa tumba está de este lado, o esa historia. En el caso de Martín, él viene de otro país. Nosotros que vivimos en México, ¿verdad, muchachos? Que si visitamos cada estado de la República y visitamos el lugar donde trabaja el gobernador de ese estado, ¿verdad que ese lugar se llama Palacio de Gobierno? Como el que hay aquí en Guadalajara. Pero estamos de acuerdo que la Ciudad de México no tiene un Palacio de Gobierno, porque no hay un gobernador, sino un presidente de la República Mexicana. ¿Cómo se llama el palacio que está junto al Zócalo? Donde el presidente da el grito. ¿Palacio qué? Palacio Nacional. Cuando escuches Palacio Nacional, es el que está en México. El que está ahí. Ese es el Palacio Nacional. Porque muchos dicen Los Pinos, no. Los Pinos es donde a veces vive el presidente, pero donde él trabaja es Palacio Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Ahí en el Zócalo. Ok, en eso. Lo que les voy contando, traten de imaginarse. Hace muchos años el presidente de la República Mexicana estaba a punto de ingresar al Palacio Nacional en su carruaje, junto a su secretario, el general Porfirio Díaz. De pronto, Porfirio Díaz se da cuenta que parado junto a la puerta del palacio hay un hombre elegantemente vestido que a legua se notaba que era extranjero. No sé quién es ese hombre. Es un inglés, señor presidente, quiere hablar con usted. ¿De qué asunto? No me lo quiso revelar. Dijo que lo va a tratar en privado con usted, pero que es muy importante. Díaz era un hombre de mucho carácter, pero era muy educado. Le dijo, vino el mal día, estoy muy agendado. Pero me parece mala educación que se quede parado ahí. Hazlo pasar. Pero dile que solo cuento con 15 minutos para atenderlo, ni un minuto más, ¿me entendiste? ¿Saben cuánto fueron 15 minutos? Más de 5 horas charlando. Después de esa conversación, un fuerte apretón de manos entre ellos dos selló un pacto para nuestro país. Yo les pregunto a Andrea y a mis amigos que viven aquí en México. Tal vez hasta Martín lo sepa al estudiar un poquito la historia de otros países. ¿Alguien recuerda durante la gestión del general Porfirio Díaz en México cuál fue el medio de transporte que más creció en el país? El tren. Ya había ferrocarril, pero era de carga. No había de pasajeros, ¿cierto? Eso es lo que creció increíblemente durante la gestión de Porfirio Díaz. Muchachos, ¿verdad que cuando estamos en primaria y nos entregan nuestro primer libro de texto de historia de México, ¿verdad que al general Porfirio Díaz siempre nos lo presentan como un villano? Con un hombre que le hizo mucho daño a este país. Pero ¿verdad que nunca nos platicaron las cosas buenas que hizo? ¿Verdad que nunca nos contaron, hasta que creces, que todas las monedas de esa época, todas eran acuñadas en oro y plata, y eran de este tamaño, valían más que el dólar? Un mexicano se da una vida de lujo en Estados Unidos en ese tiempo, cosa que ahorita es una broma de mal gusto. Lo que te voy a decir no lo digo yo, lo dice la historia. Desde que Díaz dejó de ser presidente de México, el país nunca ha recuperado la estabilidad económica que tenía con él. Parecía un país europeo. No se conocía la palabra crisis. Y la última, lo que me compartiste, ¿no? Nada más que ahora vean lo del otro lado, del ventanal, como se dice. No es lo mismo estar viendo hacia allá que si estuvieras adentro, se vería otra óptica, ¿verdad? Velo con esta óptica. En esa época tener un ferrocarril de pasajeros era un lujo que solo un país de primer mundo podía darse. México lo tuvo en su momento gracias a ese hombre. Pero hay una pregunta que se han de estar haciendo, ¿no, muchachos? ¿Quién era ese inglés? Porque ese inglés lo convenció rápido de modernizar este país. ¿Saben por qué lo convenció tan rápido? Porque no era un ciudadano inglés común y corriente. Desde que se presentó con el general lo supo. Dijo, gracias, señor presidente, por recibirme. Me permito presentarme. Mi nombre es Edmundo Stephenson. Tengo el honor de ser el primo hermano y el socio de George Stephenson,
el hombre que inventó el ferrocarril de vapor, o el padre del ferrocarril como lo conocen en mi patria. Vengo a ponerme en sus órdenes. Díaz era un hombre muy inteligente, muy visionario. Supo lo que tenía frente a él, un diamante en bruto. Como decimos en México, ¿no? Se lo pusieron de pechito. Dijo, este hombre me va a solucionar la vida. Refacciones, problemas técnicos. Es el primo hermano del inventor de la máquina y su socio, su representante en México. Dijo, ¿qué necesitas? Solo dos cosas, su anuencia y terrenos donde construir. Dijo, pues el país es muy grande, no podrás hacerlo tú solo. Tengo muchas compañías que hagan el trabajo, pero me has convencido. Yo te doy mi palabra de honor que una de esas compañías será la tuya. Y Díaz le cumplió. Edmundo Stephenson, pero no fue un engrane muy importante para convencer a Díaz de modernizar a este país. Y era primo hermano del inventor, un hombre que pasó a la historia, como George Stephenson. ¿Saben qué es lo más impresionante, lo más interesante de esto que te acabo de compartir? Edmundo Stephenson, ese inglés que convenció a Díaz, está sepultado en este panteón. Esa es su tumba. Si te fijas frente a nosotros, hay dos tumbas que están enrejadas, pero solamente la del lado izquierdo, la cruz es metálica. Esa es la tumba de Edmundo Stephenson, el inglés que convenció a Porfirio Díaz y el primo hermano del inventor del ferrocarril de vapor. Así que se han de imaginar lo que vale históricamente para nosotros esa tumba. Una joyita de verdad. Vamos a continuar. De este lado. No te quedes atrás. Cuidado con las piedras. ¿Me ayudan, por favor, a leer lo que dice este epitafio que está aquí arriba? ¿Qué dice? ¿De Jacobo? Ajá. Como Calves. Bien, Jacobo Gálvez. Bien leído, Andrea. ¿Alguien sabe quién fue él? Le doy una pequeña pista. Ya no están sus restos ahí. Hace muchos años fueron exhumados. Actualmente, don Jacobo Gálvez reposa en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Desde ahí dices, ah, caray, fue alguien importante. Claro que fue alguien importante. ¿Conocen ustedes el Teatro Degollado? Uno de los más hermosos de la República Mexicana. Él lo diseñó y él lo construyó. Uno de los más grandes genios de la arquitectura que ha dado Jalisco al mundo entero. Esa fue su tumba en el Panteón de Belén. Actualmente está en el centro sepultado en la rotonda de jaliscienses ilustres. Curioso, a lo mejor en el caso de Martín, que conoce poco la ciudad, pero creo que la mayoría estará de acuerdo en que si ahorita saliéramos del cementerio y camináramos 5 calles hacia este lado, hacia el centro, llegaríamos a un mercado, el Mercado Alcalde, a lo mejor lo ubican. La calle que baja hacia la calzada, ¿verdad que tiene un nombre medio raro? Cuando lo pronunciamos, siempre dicen, no, lo pronunciaste mal, porque cada que decimos, ah, la calle Angulo, dicen, no, es Ángulo, no, no es Ángulo, es Ángulo, Joaquín Angulo. Su tumba negra que está ahí arriba es la tumba de Joaquín Angulo, el hombre que tiene el nombre de esa calle. Él fue gobernador constitucional del estado de Jalisco. Y no sé si recuerdan que la otra calle del mercado, la que sube hacia Alcalde, tiene otro nombre, Herrera y Cairo. Fíjate qué curioso, en el mercado son vecinos de calle, aquí son vecinos de tumba, nomás los separan 3 arcos. Herrera y Cairo está sepultado de este lado. Aquí se alcanza a leer un poquito arriba. Está descarapelado, para ahí se alcanza a leer un poquito. Uno de los mejores médicos que ha tenido Jalisco en toda su historia. Esa es su tumba aquí en el Panteón de Belén. Y, muchachos, no sé si es el caso de ustedes 4, pero sí me han tocado personas. Ayer, por ejemplo, me tocó un grupo de personas que venían de Argentina, de Barcelona y de Chile, sin conocerse. Y los 3 me dijeron lo mismo. Pero yo entré a este cementerio por conocer una sola tumba. Lo demás para mí es ganancia. Dice, solo hay una tumba que yo quiero conocer. Y es esa. Que casi todo el mundo viene solamente a conocer esta tumba que está aquí. La tumba de este niño. Un niño llamado Ignacio Torres Altamirano. La gente solamente lo conoce como Nachito. Nachito le tenía pánico a la oscuridad. Pero se acuerdan que en ese tiempo no había luz eléctrica, muchachos. Durante el día, puertas y ventanas abiertas para que ingresara luz solar. En la noche, veladoras junto a la cuna para que Ignacio tuviera luz. Pero la leyenda dice que una noche una tormenta apaga las veladoras y el niño muere de un infarto por el miedo. Lo vienen a sepultar a este lugar. Durante 10 días consecutivos, cada que amanecía, el ataúd del bebé amanecía desenterrado solo. Al 10º día, el velador tenía tanto miedo que no sabía qué hacer. Lo único que se le ocurrió fue buscar a los papás, traerlos, para que vean lo que está pasando. Los papás entienden con mucho miedo lo que ocurre.
Su niño se desentierra solo para no estar en la oscuridad. Le mandan a hacer su cajoncito en la superficie. ¿Ya notaron? Mira, Andrea, vas a ver. ¿Sí lo alcanzas a ver de ahí? De aquí vas a ver mejor. La ranura que está en medio, no sé si alcanzan a ver que traspasa el ataúd completamente. De lado a lado completamente. Lo hicieron a propósito. Porque recuerden que el primer rayo del sol siempre nace del oriente. Y siempre muere en el poniente, el último. Pero la luna y las estrellas también emanan luz. Es para que penetren por esa rendija para que el niño jamás le tenga miedo a la oscuridad. Aunque solamente hay polvo en su tumbita. La gente le trae muchos regalos, lo quieren mucho, dulces, juguetes. La leyenda dice que no importa qué tan humilde sea tu obsequio, siempre y cuando lo hagas de corazón, el niño te va a considerar como un ángel de la guarda donde quiera que estés. Pero también la leyenda dice que no te lleves nada, porque el niño te va a seguir donde te encuentres, hasta que le regrese lo que le tomaste, hasta que le pidas perdón y hasta que entiendas que lo que hay en una tumba merece respeto. Como estoy seguro que ni usted ni a mí nos gustaría que tocara lo que dejamos en la tumba de la gente que amamos. Esta es la historia de Nachito, una de las más impactantes que hay en este lugar y la tumba más visitada y conocida de todo el panteón. Aquí me han tocado extranjeros que nunca han venido y dicen, ¿dónde está la tumba del baby? La tumba del bebé. Siempre es la primera tumba que te preguntan y la más investigada de este panteón. Vamos a continuar de este lado, por favor. Buen día, hijo. Vamos a pararnos aquí. Andrea, perdón, se me fue tu nombre. Eduardo. ¿Sí? ¿Conoces, Martín, el templo expiatorio aquí en Guadalajara? No, todavía. ¿Ustedes lo conocen? Sí. Sí. ¿Verdad? Que sin exagerar, Martín. ¿Verdad que tal vez es el único templo que tenemos en Guadalajara? Que si te tomas fotos afuera del templo y se las muestras a alguien que no conoce Guadalajara, ¿verdad que va a pensar que estamos en Europa? Sí. Estamos en Francia de vacaciones, ¿verdad? Es un templo europeo increíblemente hermoso. Está en pleno centro de la ciudad de Martín. Donde termina el tren ligero, la última estación de tren ligero, a 3 calles. Ahí está. Por si te no sorprende, vale la pena. Un templo que, ¿verdad que se parece un pedacito de esa tumba? Es de estilo gótico. Por eso es que le saqué la referencia al expiatorio. Cuando la gente ve esa tumba, es de lo primero que sacó y dice, wow, parece como una parte del expiatorio. Es impresionante ese mausoleo. Pertenece a la familia Luna y Corcuera, que en su momento fue de las más ricas del país. Y este que está frente a nosotros, muchachos, de estilo neoclásico, pertenece a la familia jalisciense más conocida en el mundo entero, los Cuervo Orendain, la familia del tequila. Esos dos juguetitos los hizo Jacobo Gálvez, el hombre que hizo el Teatro de Degollado. Muchachos, creo que lo que hemos caminado por el panteón, ya tenemos herramientas para hacer un comparativo. Aquí les va la pregunta. Yo creo que su mente fácilmente les va a dar la respuesta, ¿no? ¿Se acuerdan de la tumba del doctor Castro? El material, todo, la belleza. ¿Ya vieron esas? Ahora sí, traten de imaginarse la vida que se da en estas familias. Si eso es para sus muertitos, si es solamente para sus difuntos, imagínense la vida de ellos. Algo como esto, te garantizo que nosotros ni en 2 reencarnaciones lo pagamos. Si te la tumba más económica, con material de segunda mano, no te baja de 35,000 pesos. La más económica de todas. ¿Sabes por qué te recalco tanto eso? ¿Te acuerdas cómo se manejaba el rico? Recuerda todo lo contrario. Tráeme la mejor piedra que haya. Señor, no hay en América. Tráeme de la luna si quieres, te la voy a pagar. Y contrátame el mejor arquitecto que haya. Lo que te cobre, págaselo, sin problemas. A ese grado llegaba la riqueza de algunas personas para darse esos lujos que ves ahí. Impresionante. ¿Se acuerdan, muchachos, que les compartía que en estas tumbas podían caber hasta 4 personas completas? Cuando veas un nombre, solamente hay una persona sepultada. Y aquí, por ejemplo, hay 2, si te fijas, Tiborcio Susano Gutiérrez y su nieta María Guadalupe Asunción. Pero hay una que sí tiene 4. Como casi no hay, la gente dice, ay, nomás nos cuenteaste. Aquí hay una de 4, miren, para que veas que no es mentira. Hasta 4 personas sepultadas sin ningún problema, en la forma en que les dije. Muchachos, no quisiera que se fueran. Un gran grupo, un bonito grupo, muy buena onda, muy educados, cosa que les agradezco mucho. Hay un recorrido ahorita a las 11. Me toca atenderlo, estoy solo el día de hoy, es que tengo que dar todos los recorridos, con excepción del de las 2 que vienen a auxiliarme, una compañera. Yo espero que se la hayan pasado bien, que les haya gustado lo poquito o lo mucho que hayan escuchado, que vengan después a complementar su experiencia con el nocturno, se pone muy padre. Hoy hay, de hecho, 8:30, 10 y 11:30 de la noche, se pone muy muy padre, vale la pena. Y ¿saben qué notan ustedes? En todos, en los 4, cómo les gustan las leyendas, Eso me da gusto, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? En el caso de Martín, ¿estás de visita, Martín? ¿O vives aquí? No, soy visita. Bien, ¿cuándo te regresas a tu país?
Todavía el 6 de febrero. Bien, te vas a estar unos días, así que puedes venir al nocturno todavía. Cuando estés unos días aquí o estés en Perú ya, en el caso de Andrea que vive aquí en el caso de que viene en el sur de Jalisco, cuando quieran escuchar más leyendas, aunque no estén aquí en el Panteón, los invito a que todos los lunes de 9 a 10 de la noche nos sintonicen en el 89.1 de FM, en La Bestia Grupera. En el caso de Martín que vive en otro país, puedes buscarnos en Facebook, nada más busca la página La Bestia Grupera Guadalajara. De 9 a 10 de la noche es una hora de mitos y leyendas. El programa les va a gustar no por mí, sino por mi compañero de micrófono. A él lo conocen mucho mejor que a mí. Él estuvo muchísimos años en Extra Normal, Alberto del Arco. Ahí estamos Alberto del Arco y un servidor los lunes de 9 a 10 de la noche en el 89.1 de FM en La Bestia Grupera. Espero que les guste el programa. Mitos y leyendas solamente los lunes. Ojalá que sea de su agrado, muchachos. Si creen en algún Dios, llámese como se llame, Jesucristo, Buda, Mahoma. Yo te deseo que te llene de muchas bendiciones, de mucha salud. Si no creen en ninguno, deseo que el gran arquitecto del universo les trace muchas líneas. Y yo les deseo un bonito día, un feliz fin de semana. Espero que hayan notado que yo disfruto mucho mi trabajo. Me encanta mi trabajo. Yo lo disfruto intensamente, como no se imaginan, de verdad. Y es una bendición cada que yo puedo compartirles un poquito o mucho de lo que es este panteón. Ahorita que salgan por esa puerta y que nunca habían venido, ¿verdad, muchachos? Ya nos quedó un poquito más claro porque es tan famoso este panteón. De hecho. Tiene, creo que cuando alguien te pregunta, decir, hermano, ocupas ir para entender por qué lo sacan tanto en televisión y en internet. Y eso que nomás escuchaste por encimita, se puede decir. A veces hay gente que te lo juro que no te exagero, me dicen, oye Jorge, ¿cuánto nos tardaríamos en un recorrido completo? Le digo, ¿completo? Unos 6 meses, más o menos. 6 meses, lo sé. Un solo día podríamos dedicarlo nada más a ver puros materiales de tumbas. Otro día ver pura tipografía de las letras. Otro día hablar de puros personajes. Otro día hablar de materiales. Otro día hablar de arquitectura. Yo tengo aquí 18 años trabajando y conozco historiadores que sacaron un libro hace 15 años y todavía vienen a investigar. No te lo digo todo. Nunca terminas de aprender aquí en este lugar, ni de conocer todo lo que hay. La tumba del mundo, ¿ustedes saben cuánto tiempo tiene que se descubrió? 1 año y medio, gracias a un compañero que fue el que investigó y llegó a esa relación. Dijo, wow, nunca terminas de investigar lo que hay aquí. Muchachos, José, yo una mande. preguntita. Dime, ¿Qué Andrea. dices que están 4, bueno, Ajá. pues, no sé cómo decir. Entre 4 personas, o sea, fue en el, como decías que no podían como volver a escarbar, o sea, abrir donde estaba Ajá. el cuerpo, ¿se entraron al mismo tiempo? No, ahí Se pone- inclusive acá podían sepultar. No Ajá. importa que fueran después, pero ya no habría terrenos. Ah, ok. La última persona enterrada, de hecho, Andrea, fue en 1981. Porque siguieron permitiendo más siempre y cuando fueran dueños de la tumba. Ya no abrir terrenos para evitar contagios. Ese fue el motivo. Dime, Martín. ¿Existen algunas personas que vengan a visitar familiares ¿Sí? aquí? De repente los cuervos los tenemos muy seguido. Aquí es de la familia que más seguido viene. Ah, A ya visitar los a las conozco. familias. A los Orendain. Sí, vienen muy seguido. Son gente que está, créemelo, mi respeto, muy al pendiente de cuestiones de sus antepasados. Muy al pendiente. Para ellos es muy importante todo eso. Por algún mundo, Cuervo es una marca, me atrevo a decir, la más conocida a nivel mundial de tequila. Habrá gente que dirá de México, yo no conozco México, pero sé que el tequila, el mariachi, y le preguntas de un tequila y dice, José Cuervo, tal vez sea la primera marca que se les venga a la mente. Es de las más conocidas a nivel mundial. Gracias por haber venido, muchachos. Si a alguien le gustó mi trabajo y alguna persona voluntariamente quiere dejarnos alguna propina, ahí está el tronco. Mi propina es que se vayan contentos, esa es la que más me gusta a mí. De repente hay gente que te deja algo. Gracias, que Dios les bendiga.